Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Estamos aquí nuevamente contentos, gozosos de traer la hermosa palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de la palabra que debemos confesarla sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestros bisnietos. Porque la palabra se hace rema. ¿Qué significa rema? Que se hace viva en tu espíritu. Dios te habla directamente y se hace carne en tu vida. La Biblia dice que Jesús se hizo carne. La palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nos está queriendo decir en otras palabras que la palabra se hace viva en tus hijos. Si tú la confiesas, se materializa en tu vida, se lleva a cabo en tu vida. Y voy a compartir algunas escrituras que debemos confesar sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestros bisnietos, sobre los niños que conozcamos. Si tenemos estudiantes, debemos confesar esa palabra. Bendecir la niñez, que es tan importante, es tan importante. Yo amo tanto a la niñez que haría lo que fuera, que tuviera a mi alcance para ayudar a la niñez. Y una de las cosas que puedo hacer es enseñarle qué palabra debe confesar sobre la niñez y sobre sus hijos. Dice, para comenzar, voy a compartir algunas escrituras hasta donde me dé el tiempo, si no sigo mañana. Dice, para comenzar, en Deuteronomio, es un mandato de Dios que confesemos y le enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos. Un mandato de Dios, mira dónde lo dice. Deuteronomio 6, 7 a 9. Dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. O sea, cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, o sea, cuando vayan a un viaje, un carro, vayan de viaje a un crucero, vayan para Disney o donde quiera que vayan a ir, hablen siempre de la palabra de Dios. Y al acostarte y cuando te levantes, échale la bendición, confiesa la palabra de Dios sobre su vida. Dios te bendiga, Danisa. Siempre confiesa la palabra. Si tienes sobrinos, si tienes alguien allegado, ahijados, confiesa la palabra de Dios sobre su vida. Escribe versículos bíblicos. Si quieres, escribe esto que te voy a decir y cada vez que tu hijo se levanta, confiesa uno de estos versículos sobre ellos. Cuando se acuesten, lo mismo, confiesa estos versículos sobre ellos. Y dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales al frente tuyo, entre tus ojos. Y amén, gracias, Danisa. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo tengo muchos cuadros, hasta en mi trabajo, que después voy a poner una foto para que usted vea cómo se ve la pared de mi trabajo, con versículos bíblicos, con palabras. Los tengo. Cuando yo me convertí, siempre digo que como no tenía mucho dinero, cogí papeles de que utilizaba para la universidad y comencé a escribir versículos bíblicos en esos papeles de computadora de 8,5 por 11 y los pegaba en la pared. Y gracias a eso, esa palabra, me convertí a los 19 años, tengo 38, esa palabra la he utilizado porque se hizo viva en mi espíritu. Al principio no la entendía, la leía, hasta que el Espíritu Santo, cuando la necesitaba, la traía a mi mente y a mi corazón y me daba fortaleza, o me sigue dando paz y me sigue recordando muchas promesas que Dios tiene para nosotros. Vamos a comenzar. Dice en Salmo 4.3. Salmo 4.3. Dice, vamos a buscarlo aquí para hacerlo más fácil. Salmo 4.3, que yo siempre he dicho que los salmos es una forma de orar a Dios. Usted lee un salmo y medita en él y a la misma vez puede orar a Dios. Salmo 4.3 dice lo siguiente. Voy a buscarlo aquí rapidito, que es que las páginas se me pegan. Salmo 4.3. Salmo 4.3 dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Usted le puede enseñar a su hijo que Dios lo ha escogido. Esa es parte de nuestra identidad. Somos escogidos de Dios.
Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que cuando clamamos a Dios, Él nos responde. Porque la Biblia dice, tocad y se os abrirá. Dice también, buscad y hallaréis. Y dice, dentro de este versículo dice que usted coja y ponga el nombre de su hijo. Dice, mi hijo, le pone el nombre. En este caso, mi hijo es Juan David. Ha sido apartado para servir a Dios. Ellos, si tiene varios hijos, ellos conocerán que tú eres su Padre Celestial. Que ellos no servirán al diablo o la forma de vivir del mundo. Esta confesión está poderosa. Ellos caminarán con Dios. Dios los ama. Le servirán a Dios. Adorarán a Dios. Mis hijos o mi hijo o mi hija obedecerán la palabra de Dios y servirán a Él todos los días de su vida. Miren esa poderosa confesión. Se lo estoy traduciendo porque está aquí en inglés. Así que dice, usted confiesa esa palabra. Si quiere le da para atrás el video después más adelante y lo escribe en un papel y comienza a confesar eso sobre sus hijos. Yo voy a comenzar a confesar, ¿verdad? A medida que mi hijo vaya creciendo, voy a guardar este librito que lo dieron en la iglesia y quiero compartirlo porque está bien poderoso y va a provocar vida en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos, en sus ahijados, en sus vecinos, niños. Si tiene un ministerio en la iglesia con niños, la puede confesar sobre esos niños cada vez que termine la oración. Cuando empieza la oración, antes de enseñar la palabra, puede confesar esta palabra. Puede hacer muchas cosas, puede escribirla en la pared, hacer un cuadro y cada vez que la vea se la confiesa a sus hijos o a los niños que Dios le ha puesto en sus manos. Dice en Salmo 145:4. Salmo 145:4. Salmo 145:4. Dice aquí, generación a generación celebrará tus obras. En otras palabras, la Escritura te está diciendo que tu generación, si tú le enseñas la palabra de Dios de generación a generación, la Biblia dice que bendecirá hasta la tercera y cuarta generación de los que me aman. Y pues en otras palabras está diciendo de generación a generación celebrará tus obras. Tú le enseñarás a tus hijos a celebrar la grandeza de Dios. Y anunciará tus poderosos hechos. Tus hijos anunciarán la grandeza de Dios. Y mira la confesión que dice aquí. Yo estoy de acuerdo con tu palabra. Que mi hijo, en este caso Juan David, usted le pone el nombre de su hijo o de sus hijos, declararán tus hechos poderosos. Nuestros hijos declararán los hechos de Dios, sus portentos, maravillas y milagros de Dios. Las confesarán, los confesarán la grandeza de Dios. Yo creo que la unción generacional, o sea, nosotros creemos en la unción generacional, que la unción de Dios se traspasa a sus hijos. La unción que Dios puso sobre nosotros pasa a sus hijos. El poder de Dios que Dios puso sobre ti va a pasar sobre tus hijos. Que tú has sido bendecido. Cuando esté hablando esta palabra ahora sobre sus hijos, tú has sido bendecido o eres bendecido por Él. Y que tú impartirás tu gloria y tu bendición sobre mis hijos. Lo que tú has hecho por mí, lo harás por mis hijos. Lo que tú has hecho por mí, lo harás por mis hijos. Hay una escritura que dice que la unción, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción del santo te enseñará. O sea que la unción de Dios te enseña todas las cosas. Y esa unción estará sobre los hijos de tus hijos
tus nietos, bisnietos y todo niño que esté a tus manos. Hablarás esta palabra de bendición sobre ellos. En Nehemías 2:8 dice, y el rey le concedió a ellos que la buena mano de Dios estuviera sobre ellos. La mano de Dios estuviera sobre ellos. O sea, Dios le concedió en Nehemías que la mano hermosa de Dios estuviera sobre ellos. Nehemías 2:8. Y según la confesión dice, la mano hermosa, poderosa de Dios, de nuestro Padre, está, mejor dicho, sobre nuestro hijo o nuestros hijos. En mi caso, como vuelvo y le repito, Juan David. La autoridad de Dios, su bondad, su amabilidad, su caballerosidad, su paciencia, su paz y su gozo estarán sobre mi hijo. Ellos viven bajo la autoridad del reino de Dios y no bajo la autoridad del reino de las tinieblas. Nuestros hijos viven bajo la autoridad del reino de Dios y no bajo la autoridad del reino de las tinieblas. ¡Qué confesión! Yo no sé pero para mí esto es una confesión demasiado grande. Qué privilegio tener a un Dios tan grande y que nos dé el privilegio de confesar esta palabra sobre nuestros hijos. La confesión o escritura número 4, vamos a buscarla, se encuentra en Isaías 44, versículo número 3. Isaías 44:3. Isaías 44:3. Vamos a buscarlo aquí rapidito. Dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. O sea, en la vida vamos a pasar por situaciones bien difíciles, difíciles al momento que sientes que te vas a desmayar, que estás agonizando, que ya no puedes más, que quieres tirar la toalla. En la vida todo ser humano va a pasar por la prensa de Dios. ¿Para qué? Para sacar, Dios quiere sacar el mejor carácter de ti, el mejor perfume, el mejor ser humano. Dios te está moldeando como el alfarero. Y dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Wow, poderosa esta palabra y esta promesa. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, sobre nuestros hijos, mi amado hermano. Es que Dios es precioso. Dios no solamente está atento a nuestras necesidades, también está atento a las necesidades de nuestra familia. Mira la confesión que dice que debemos hacer. Las bendiciones de Dios están sobre mi familia y mi hijo. Voy a utilizar mi nombre de mi hijo, Juan David. Usted utiliza el nombre de sus hijos. La provisión de Dios nos va a alcanzar como arroyos y ríos. La provisión de Dios nos va a alcanzar. Usted confiese esto sobre sus hijos y sobre su familia. ¡Qué poderoso! La provisión de Dios nos va a alcanzar como ríos y arroyos. ¡Wow! Tremendo. Dios te bendiga, Dayan. Amén. Gracias. Como el cielo cubre la tierra, el Espíritu de Dios está cubriendo a mi hijo. Como el cielo cubre la tierra, el Espíritu de Dios está cubriendo a mi hijo. Oremos esto sobre nuestros hijos. Las bendiciones de Dios están sobre mí y sobre mi hijo. Las bendiciones de Dios están sobre mí y sobre mi hijo. Qué hermoso. Me emociona leer la escritura y confesar esta palabra que produce vida. En Mateo 5:6. Mateo 5:6. Bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Enseñan a sus hijos a tener hambre y sed de justicia por Dios y serán saciados, serán llenos. Mi hijo
Juan David tiene hambre por Dios y por las cosas de Dios. Confiese esta palabra. Mi hijo, pone su nombre, tiene hambre por Dios. Cuando esté orando por ellos, llame las cosas que no son como si fuesen, mi amado hermano. Y le voy a dar un ejemplo sencillo, voy a hacer un paréntesis. Antes de nosotros tener a Juan David y ¿verdad? En Navidad, nosotros nos pusimos unas pijamas y las pijamas decían Mommy y Daddy. ¿Y qué sucedió? Al próximo Navidad, mi esposa quedó embarazada. Mi esposa no había quedado nunca embarazada, llevaba como 6 años sin poder quedar embarazada nunca en su vida. Nos pusimos esas pijamas y yo le dije a mi esposa, vamos a ponerlas creyendo en fe de que Dios va a hacer un milagro. Y al próximo año Dios hizo un milagro y nos dio esta hermosa criatura que se llama, y ustedes ven la foto en Facebook, Juan David. Así que confiese la palabra, llame las cosas que no son como si fuesen. Dice, mi hijo tiene hambre de Dios, aunque no tenga hambre, vamos a suponer que es un adulto. Confiese que tiene hambre cuando ore por él. Si usted, ¿verdad?, conoció al Señor tarde, pues confiéselo ahora, nunca es tarde. La palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra, mi amado hermano. No hay palabra más poderosa que la de Dios, que los corazones más duros los hace sensibles. Y más cuando hay una madre o un padre orando por sus hijos. Mi hijo tiene hambre de Dios y por las cosas de Dios. Ellos aman a Dios y su palabra. Aman orar, hablar con Dios. Y tienen un corazón comprometido con las cosas de Dios, tornado hacia Dios. Qué hermoso eso. Wow. Jeremías 29:11. Vamos a buscar ese versículo, me fascina. Jeremías 29:11. Ese es uno de mis versículos favoritos. Jeremías 29:11. Me recuerda la bondad de Dios. Miren esto. Confiese esta palabra sobre sus hijos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová. Pensamientos de paz. Confiese esta palabra sobre sus hijos. Y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Dios tiene pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Tremendo eso. Dice, Dios tiene un plan para nuestro hijo. Tu hijo no nació por casualidad. Dios permitió que llegara a esta tierra porque Él tiene un plan desde la eternidad creado. Él sabe lo que va a pasar día por día con la vida de tu hijo. Dios tiene un plan sobre mi hijo Juan David, que Él traerá gozo. Este plan traerá gozo. Este plan que tiene Dios sobre Juan David traerá gozo y esperanza. Ellos encontrarán, seguirán y fluirán en la perfecta voluntad de Dios. Lo mejor de Dios tocará a mi hijo. Lo mejor de Dios tocará a mi hijo. El plan divino de Dios se llevará a cabo o se cumplirá en mi hijo. El propósito divino de Dios se llevará a cabo y se cumplirá en mi hijo. Tengo pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperamos. Y el fin de los padres es que sus hijos sean bendecidos en todas las áreas de su vida, sean exitosos, sean personas decentes y de bien. Y ese es el fin que va a acontecer sobre sus hijos. Eso es una promesa de Dios. Salmo 37:23. Vamos a buscar aquí el Salmo 37:23. Miren lo que dice el Salmo 37:23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Dios endereza nuestros pasos y los pasos de nuestros hijos. Si hay un hijo que esté torcido, Dios se lo va a enderezar. Y si no está torcido, siempre él mantiene ese
ese camino ordenado, porque Dios es un Dios de orden. Y Él aprueba su camino. ¿Para qué Él ordena los pasos de nuestra vida? Para que podamos ser aprobados ante Dios. Salmo 37:23. Dice, los pasos de mi hijo Juan David son ordenados por el Señor. Los pasos de mi hijo Juan David son ordenados por el Señor. Cada día ellos caminarán con Jesucristo, siguiendo las pisadas del Maestro. Van a caminar en el camino que Él diseñó para nuestros hijos. Eso es otra confesión. La confesión número 8. Y este versículo, Dios me ha hablado, este versículo, hace como un mes me comenzó a hablar sobre este versículo y me dijo, ora, me decía el Espíritu Santo, ora por sabiduría, gracia y favor. Sabiduría, cuando tú estés orando, pídele a Dios sabiduría. Señor, dame sabiduría, gracia y favor. Sabiduría, gracia y favor. Y Dios le va a dar sabiduría, gracia y favor. Cosas que usted no merecía, Dios se las va a dar. Dios, cuando usted ora por eso. Y esa misma gracia, sabiduría y favor va a estar sobre su hijo. Y dice Lucas 2, versículo 52. Lucas 2, 52, mire lo que dice. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mi amado hermano, y usted dirá, no, pero eso era Jesús. No, porque la Biblia dice que el mismo Espíritu que había en Jesús habita entre nosotros, dentro de nosotros, alrededor de nosotros, que se llama el Espíritu Santo. Por lo tanto, Él nos va a hacer crecer en sabiduría, en estatura, en crecimiento espiritual, en madurez y en gracia para con Dios. Y a medida que tú tienes gracia con Dios, Dios te da gracia y favor delante de los hombres. Y dice, mi hijo Juan David está creciendo en la sabiduría y el favor con Dios y los hombres. Y le voy a dar un ejemplo sencillo. Los otros días yo fui a la oficina del médico y la secretaria me dijo que yo tenía que pagar $25. Y el Espíritu Santo me dice, por unas copias, yo creo que no eran ni 5 copias, $25. Y el Espíritu Santo me comenzó a hablar porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque a veces no sabemos cómo pedirlo como nos conviene. Y el Espíritu Santo pone en tu espíritu lo que debes orar. Y el Espíritu Santo comenzó a decirme, ora por sabiduría, gracia y favor. Yo comencé a orar por eso. Y de momento, cuando entro al doctor, el Espíritu Santo me dice, dile al doctor, o al PA, como le llaman acá, dice, pídele que te dé las copias. Y cuando se las pedí, no me cobró nada, no me cobró los $25. Eso se llama gracia y favor de Dios. Gracia. Hermano, nuestro hijo Juan David está creciendo en la sabiduría y favor con Dios y los hombres. Y están desarrollando, si tiene varios hijos, se están desarrollando en destrezas sociales y creciendo a diario en un buen juicio, o sea, en sano juicio. Nuestros hijos van a ser juiciosos, van a saber decidir entre lo malo y lo bueno, van a saber decidir en retener lo bueno y echar fuera lo malo. Nuestros hijos van a saber diferenciar entre lo malo y lo bueno y van a escoger lo bueno. Eso se llama tener juicio. Ellos están vestidos con el favor de lo alto. Ellos están revestidos y vestidos con el favor de lo alto. Y lo voy a dejar con esta última escritura. Mañana continúo con las otras escrituras que me faltan. Y es la confesión número 9. Se encuentra en Isaías 54:17. Isaías 54:17. Isaías 54:17. Isaías fue un profeta que Dios le mandó a hablar de la palabra en un momento que era bien difícil,
una época difícil que vivió Isaías. O sea, que no hay excusa y no hay circunstancia o cosa que esté pasando en tu vida que te impida confesar la palabra de Dios. En los momentos difíciles usted tiene que confesar la palabra de Dios, aunque no sienta confesarla. Dice, ninguna arma forjada, diga esta palabra sobre sus hijos, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Yo he vivido esta palabra. Esta es la herencia. Cuando me está pasando algo malo o alguien me está criticando, juzgando, condenando, hermano, la gracia y el favor de Dios han estado sobre mí y no me han podido tocar. Dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Wow, poderoso. Dice la confesión para terminar, ninguna alma forjada contra mi hijo Juan David prosperará. Yo condeno toda lengua que se levante en juicio contra él o contra ellos. Ningún daño tocará a mi hijo. Ningún daño tocará a mi hijo. Los ángeles de Dios lo protegerán cada uno de sus días. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Mañana terminamos con las demás que quedan, que es menos de la mitad de lo que usted debe confesar sobre la vida de sus hijos, nietos, bisnietos y todo niño que llegue a sus manos, ahijados, sobrinos. Confesar esta palabra y se hará viva, se llevará a cabo, se cumplirá en sus vidas. Y la gracia, la sabiduría y el amor de Dios estará sobre ellos. Dios les bendiga, Dios les guarde, no nos rindamos y sigamos hacia adelante y sonriamos que el Señor nos ama. Buenas noches.